Okay, everybody, be very welcome. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. This video, it's going to be in order to attend. Este video de hoy va a ser con respecto a active versus passive voice, voz activa versus voz pasiva. And this is a topic you have asked for. Este es un tema que me han comentado, me han pedido. So it is very, very important we understand it. Es muy importante que entendamos porque existe en la mayoría de las lenguas de Europa. So that is why we have lots of languages having this. Muchos idiomas tienen esto. So it comes the way we have an active and a passive voice. La forma en que tenemos una voz activa y una voz pasiva, right? Well, actually, we have to start establishing what is each of them. Vamos a establecer primero qué es cada una de ellas. So we have active versus passive voice. Active voice para empezar, la voz activa para empezar, en passive voice then, y luego voz pasiva, right? The very first one, la primera, active voice, se va a referir siempre a que nosotros tengamos un sujeto, o ya sea este una persona o un objeto inerte, pero un sujeto que comete una acción. It's a verb, es un verbo, ¿ya? Y esta acción o verbo recae sobre un objeto, right? So, that organization, si encontramos esa organización en alguna frase, ok, that is active voice, eso es voz activa, ¿bien? Eso significa que no todas las frases que digamos en inglés o en español o en cualquier idioma de la Unión Europea sean activas o pasivas. Hay muchas frases que simplemente no son ninguna de las dos. Si no tienen un sujeto que comete una acción y esta acción recae sobre un objeto, entonces no es voz activa. Yo así puedo decir, por ejemplo, Hi everybody, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? Right? So, ahí no hay un sujeto que cometa ninguna acción. En cambio, yo puedo decir you, tú, ¿ya? Published, que es el verbo publicar, pero en pasado, you published a book. Tú publicaste un libro. Y puedo agregar cuándo, ¿no? So I can say, for example, last year, el año pasado. You published a book last year. Tú publicaste un libro el año pasado. Oh, that's cool. Entonces noten ustedes que aquí hay un sujeto, el pronombre tú o usted o vos o vosotros o ustedes o su merced, que comete una acción, publicar. Y pues coincidencialmente esta está en pasado, ¿no? Publicaste o usted publicó o ustedes publicaron, ¿ya? Y esa acción de publicar recae sobre un objeto, ¿ya? El resto es complemento, ¿no? El año pasado, cuándo, etcétera. But this object, pero este objeto sobre el que recae la acción es el libro, right? Eso es lo que distingue la frase, right? Es lo que nos hace entender que es una frase de voz activa, right? It's different then es entonces diferente de cuando nos referimos a la voz pasiva, porque la voz pasiva hace del eje central el objeto sobre el que recae la acción, right? Y ocasionalmente existe un sujeto. Este sujeto es opcional. Aquí en esto quiero remarcar algo muy importante y es el hecho de que no siempre hay un autor. Y precisamente esa es la necesidad de la voz pasiva, right? Siempre doy el mismo ejemplo y es que es bastante práctico desde cuando estamos cocinando. ¿Ven? So, yo estoy cocinando, estoy cortando algo, pero además dejé la leche en la estufa, entonces de repente la leche se regó. So I can say, for example, yo así puedo decir entonces que el objeto sobre el que recayó la acción es la leche. Entonces, the milk, ¿ya? La leche. I can say, for example, was split. La leche se regó. Traducción literal fue regada, pero pues nadie dice eso, but actually se regó, ¿ya? And this is then the point we establish, y así entonces establecemos, right, que esa acción, o que mejor, que ese objeto fue víctima de esa acción, right? Recayó sobre la leche la acción de regarse o derramarse. But actually, not always there is an author. No siempre hay un autor, right? Porque simplemente se regó, no fue mi culpa ni yo la regué, right? So it was actually la leche se regó. Esos pronombres que nosotros tenemos en español como CL, MN, perdón, me, nos, te, esos son los que van a ser reemplazados con la voz pasiva. Y esa es la función principal. Cuando no queremos dar el autor, right? O no podemos. So, the milk was split suddenly, de repente. ¿Ya? Porque claro, el autor es opcional. Yeah, actually, I can say, for example, de hecho, yo podría decir, por ejemplo, que that book, ese libro, yeah, was published, fue publicado, yeah, y aquí puede o no incluir el autor. Yeah. So I can say, for example, that book was published. Ese libro fue publicado by, entonces ahora sí viene la autora. Por ejemplo, J.K. Rowling. Yeah. Ese libro fue publicado por J.K. Rowling. Yeah. Y ahí puedo decir en tal año, right? Ok, cool. El autor entonces o la autora de la acción
es opcional. El sujeto que comete la acción es opcional. Y esa es la función de la voz pasiva, right? I want to enlighten this. Yo quiero resaltar esto porque incluso ocasionalmente encontramos que las gramáticas nos muestran una tabla. Nos dicen, bueno, si usted tenía una voz activa en presente simple, entonces utilice ahora pasado perfecto, perdón, presente perfecto o etcétera. Pero en realidad no se trata de transformar voz activa en voz pasiva. Se trata de saber en qué momento la necesitamos o no. ¿Ya? Y esto es cuando no hay un pronombre específico o cuando encontramos esto de CLM, nos, te, etcétera. Son así, por ejemplo, estos tres que he puesto aquí son todos en pasado, pero podría ser algo en presente, ¿no? Puede que yo diga, por ejemplo, que cada 8 días publican un artículo. Así, claro, esa revista es famosa, cada 8 días publica varios artículos. Entonces, ¿quién? No puedo decir ahí, los artículos son publicados por la revista. It sounds weird, de hecho suena extraño incluso en español. Podríamos decir de manera así, sin mencionar la revista y ya, o ya habiéndola mencionado 10 minutos antes en el discurso, yo podría decir, por ejemplo, one article, un artículo, right? One article is presented, yeah, every week, yeah. Y aquí entonces, claro, en esa revista presentan un artículo cada semana, es lo que dice aquí, right? So, one article is presented every week. No hay necesidad de presentar el autor. Bueno, un artículo es presentado cada semana, es lo que dice literalmente del inglés al español, pero noten ustedes que no es necesario incluir el autor. ¿Ya? Esa es la función de la voz pasiva. Pueden o no ocultar el autor, right? So, of course, you can say, desde luego podrían decir by the magazine, por esta revista, que etcétera, right? Sin embargo, podrían utilizar la voz activa. Entonces, they, ellos, presentan one article, un artículo, one article every week, cada semana, right? Entonces, la idea está en eso, en saber que podemos utilizar cualquiera de las dos, right? No necesariamente transformamos una en la otra, no tenemos que transcribir activa en pasiva, sino que ocasionalmente podemos utilizar la que necesitemos, ¿ya? Yo puedo decir incluso, oh my God, I split the milk, regué la leche. Yeah. So it comes something, I have an action, yo produzco una acción y es la de regar, puede estar en pasado, puede estar en presente, puede estar incluso en futuro, right? And then you can consider it y pueden considerarla en voz activa o en voz pasiva, según ustedes encuentren quién es el centro, el eje de la acción, aquel que la produce o aquel que la recibe. Bien, esto es entonces no a grosso modo, sino de hecho bastante explícito, que consideremos voz activa o voz pasiva en cualquiera de los tres tiempos, pasado, presente o futuro, ¿right? Que empecemos a notar en qué momento podemos o no utilizar la voz pasiva, ¿right? Porque no es necesario que transformemos todo, sino cuando lo necesitemos. Y bueno, bien, este ha sido el espacio de voz activa y voz pasiva. Espero les haya gustado. Como siempre, los invito a que dejen sus preguntas en los comentarios, hagan comentarios con las preguntas o quienes sean mis estudiantes, pues anoten las preguntas sobre este tema, las pueden hacer en clase. La idea es que tengamos, como siempre, en estos espacios una perspectiva más amplia de lo que es el idioma y sobre todo que estemos en contacto para aprender constantemente. So, well, really thank you everybody. Hope you have enjoyed this space. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado este espacio. And well, thank you. Bye bye.